40 muertos en las carreteras de Chihuahua. Así es. 40 muertos en accidentes carreteros ha habido este año. Y digo, en este mes, perdón, en esta temporada invernal. 40 muertos en las carreteras de Chihuahua. Los accidentes han estado a la orden del día y es que, bueno, no hay presencia, profe, no hay presencia policíaca, alguien que inhiba la reducción de la velocidad en las carreteras de Chihuahua. Tengo entendido que los señores de la Policía Estatal, muy limitados, no hay gasolina, acuérdate que siguen con el problema económico del Estado, no hay gasolina, nadie inhibe a que con torretas encendidas, a obligar a los paisanos, a la gente que viene de Estados Unidos, no inhiben a que reduzcan su velocidad y todo ese tipo de cosas. Y luego no se revisa, en nuestro estado no se revisan nunca los choferes, cómo vienen, traen sueño, no los obligan a dormir, como en Estados Unidos, que les permiten manejar. En la central de autobuses sí, Mito. No, bueno, en la Aquí, salida. En la central. A ver, pero adentro en la central, que hay? El chiste es los que ya han recorrido buen tiempo en carretera, los que van varios. Por ejemplo, los autobuses que no son piratas, profe, sí obligan a traer 2 operadores o hasta 3 en ocasiones en cada uno de los camiones que van a realizar viajes largos hasta el DF, por ejemplo. Eso sí traen choferes extras que se turnan. Uno que se siente cansado le dice al otro, ¿sabes qué? Ya no aguanto, vente, échame un paro y salte de allá. Tienen su camarota allá atrás para dormir y descansar. Pero los piratas, ¿qué van a traer, profe? No, yo hablo de los de la central de autobuses. No, los piratas no traen nada, traen llantas nomás porque tienen que rodar. Porque tienen que rodar, pero en malas condiciones, en pésimas condiciones. Y la autoridad, mi profe, pues nada más parándolos para bajarles una... Échale. Tienes que echarle una ferecita aquí porque si no te voy a quitar el camión y te voy a dar para arriba y ahí están, mira. Los camiones piratas ya causaron ayer son 15 muertos el día de ayer. ¡Wow! 11 del camionazo y 4 más de una familia que venía también a exceso de velocidad. Y el otro dicen que venía a exceso de velocidad, el otro venía medio zumbo. Así de que lamentable, muy lamentable. Que la autoridad se ponga a hacer lo suyo, pero no hace nada, profe. En este maldito país que tenemos de corrupción, me refiero a la corrupción porque nuestro país es bello y es hermoso, pero con estos malditos corruptos que existen en la actualidad, tanto en la Policía Federal, en la Policía Estatal, la gente que anda cuidando nuestras carreteras, salvaguardando la integridad de los chihuahuenses, andan parando chihuahuitas a la gente que ve que va cargada de regalos o que llevan las televisiones en el cofre o en el capacete, la gente que eso se pasan haciendo, no están inhibiendo definitivamente por nada del mundo los excesos de velocidad en la carretera, el manejar con precaución, el saber que si el pavimento está mojado la velocidad tiene que reducirse considerablemente. No, ellos nada más andan buscando cómo morder y fregar a los paisanos y a los chihuahuas y a los chihuahuitas que vienen al paso a hacer sus compras. En eso se la pasaron, profe, y siguen haciendo lo mismo. Les importa un bledo y un soberano cacahuate que los camioneros manejen exceso de velocidad, que los señores de los camiones piratas traigan un chofer de repuesto ahí. Nada, no, a eso les vale gorro. Ellos andan haciendo lo